chicos, bienvenidos a un día más a nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos una historia muy interesante que viene de todas las historias que hemos visto antes. Yo sé que todos recuerdan todas las historias que hemos estado viendo. Así que el día de hoy vamos a hablar de la historia de Simeón y Ana vieron a Jesús. ¿Se imaginan qué hermoso cuando vieron a Jesús? Vamos a ir a aprender nuestra historia que está en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Pero antes de empezar con nuestra lección, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Gracias porque permitiste que abriéramos nuestros ojitos para poder compartir con nuestras familias. Gracias, Señor, por la vida de mi familia. Gracias por la vida de todos mis amiguitos, los del colegio, los de la iglesia y los que viven cerca de mí. Cuídalos a todos para que un día podamos volver a salir a jugar y podamos volver a compartir. También te damos gracias, Señor, por la lección del día de hoy. Te pido que esta lección quede grabada en mi corazón para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por darnos comida, por darnos salud y por cuidarnos todos los días. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Gracias, Anaí, por la oración de inicial. Gracias por esta oración que nos lleva a este punto. Es la lección de Simeón y Ana vieron a Jesús. Pero antes de iniciar la lección, quiero que tú te recuerdes cuando juegas escondite o cuando juegas a esconder un tesoro. Cuando escondes un tesoro vienes y cuando la persona está buscando, está lejos del tesoro, comienzan a decirle frío, 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 y cuando se va acercando tibio, tibio, y cuando se acerca al lugar donde está, caliente, 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 y cuando la encuentra te quemaste y todos felices y la encontraste, que no sé qué. Esta historia es más o menos así. ¿Por qué? Porque estas dos personas ya eran grandes, ya eran ancianas. Simeón esperaba que Dios le cumpliera la promesa que le hizo por medio del Espíritu Santo de que no iba a morir hasta que viera al Mesías Salvador. Y Ana también, ella profetizaba la venida del Mesías Salvador. ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia está basada en Lucas 2, 21 al 38. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido nada más, la ley indicaba que tenían que purificarse durante 8 días después de haber nacido, haber tenido al niño. Y en este caso, como era un varón, la ley también mandaba que tenía que ser presentado en el templo y tenía que haber un sacrificio de 2 palomas. Entonces José y María, al cumplir los 8 días, le pusieron el nombre que el ángel le había dicho a María y a José que le tenían que poner. ¿Y cuál era ese nombre? Sí, Jesús. Jesús era el nombre que le pusieron a este niño. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Salvador. Entonces José y María se dirigieron al templo. Pero al mismo tiempo, en ese momento, Simeón, movido por el Espíritu Santo, también fue al templo. Él esperaba ese momento. Cuando José y María llegaron y presentaron al niño e hicieron lo que tenían que hacer, Simeón se levantó emocionado. ¿Por qué? Porque pudo ver lo que Jesús le había prometido. Y en este caso, Jesús era el Mesías. Entonces vino emocionado Simeón, se acercó a José y a María y vino y tomó a Jesús en sus manos y dijo: ahora puedo morir en paz, porque he visto al Salvador. Imagínense la emoción de esta persona, de este anciano, diciendo: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Él viendo la promesa de Dios cumpliéndose en él. Y María y José, emocionados y sorprendidos por las palabras que Simeón decía. Después Simeón vino y bendijo a María. Y ese día también había alguien más en el templo. ¿Quién era? Ana, sí. Ana era una mujer ya anciana, que era una viuda, que su esposo había muerto ya desde hace tiempo.
que estaba siempre todos los días orando y ayunando en la entrada del templo. Ella venía y profetizaba la venida del Mesías. Ella hablaba del Salvador, ella hablaba de aquella promesa que habían hecho los profetas anteriormente, que iba a haber un Mesías, iba a venir el Rey, el Salvador de Israel. Y ese día también a ella se le cumplió cuando vio a José y María y vio al niño Jesús. Cuando ella vio a Jesús, ella ya no profetizaba, sino que hablaba de Jesús, hablaba del Mesías que ya había venido. Entonces, imagínense la emoción de esta señora, de esta anciana, que profetizaba la venida, pero también que tuvo el privilegio de ver al Salvador en sus primeros 8 días de nacido. Y ella no se quedó callada, ella comenzó a hablar de Jesús. Entonces, ¿a qué vamos a llegar al punto final? Ella habló de Jesús a todas las personas que querían oírlo. Ahora te invito a ti que hagas lo mismo. Ya que tú conoces quién es Jesús, conoces bien la historia de Jesús, porque en todos estos domingos hemos estado hablando del nacimiento de Jesús. ¿Cómo se dio ese milagro del nacimiento de Jesús? Ahora tú, que tú conoces a Jesús y lo tienes en tu corazón, debes también tener esa emoción de Ana, de hablar a aquellos que te conocen y quieran oír la historia de Jesús. De qué hizo Jesús, para qué vino a la tierra Jesús y cómo nos dio la salvación a nosotros. Así que te invito a que hables a tus amigos y a tus compañeritos de Jesús. Y quiero que tú contestes estas preguntas. Yo no te voy a decir la respuesta. Esas respuestas tú las tienes que saber por medio de la lección que se estuvo dando. La primera es: ¿qué le había prometido Dios a Simeón? ¿Qué le prometió Dios a Simeón? La segunda: ¿cómo supo Simeón que debería ir al templo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo dijo, tengo que ir al templo porque ahí está Jesús? No, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo Simeón que debería ir al templo? ¿Qué sucedió cuando Simeón vio a Jesús? ¿Qué sucedió cuando Simeón vio a Jesús? ¿Cómo se sintieron María y José al escuchar las palabras de Simeón? ¿Cómo? ¿Se enojaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Quién fue la otra persona que reaccionó al Mesías? ¿Quién fue la otra persona que se emocionó al ver al Mesías? En este caso, a Jesús. ¿Qué hizo Ana después de ver a Jesús? ¿Recuerdas? Ahí están las preguntas y te esperamos el próximo domingo para que tú puedas regresar con nosotros, ver el video de repaso y puedas también trabajar con la maestra para poder hacer la hoja de trabajo. Así que los dejo con Anaí. Sin duda alguna, esta es una maravillosa historia. ¿Pueden creer todo lo que sucedió? Simeón era un hombre ya grande que creía fielmente en las promesas de Dios. Él sabía que iba a conocer un día a ese bebé tan maravilloso que iba a venir al mundo y que iba a ser nuestro Salvador antes de morir. Sin duda alguna, ese día Dios dispuso en su corazón que fuera al templo para poder conocer a Jesús. Pero también había otro personaje en la iglesia y era Ana. Ana era una mujer viuda que confiaba en Dios y pudo conocer a Jesús cuando tenía tan solo 8 días. Sin duda alguna, esta es una gran historia. Ahora iremos a buscar nuestras Biblias para buscar el nuevo versículo que nos vamos a aprender durante la semana, que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo vamos a repetir una vez más. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, chicos, ha sido un gusto volver a verlos otro día más aquí en nuestro canal de YouTube.
Recuerden lavarse muy bien sus manitas, obedecer a sus papás y quedarse en sus casitas. ¡Hasta la próxima!